Hola, aquí estamos nuevamente para grabar este video de la cuarta semana de clase que trata sobre la época moderna, la iglesia. Por ahí este periodo le llamamos la iglesia moderna en el plan de curso, pero para ser más preciso es la iglesia de la época moderna. Antes de todo, de explicar, espero que sea un video corto, pero vamos a orar, primero que todo. Padre Santo, gracias le damos por encontrarnos nuevamente ante este momento para poder instruir, guiar a nuestros hermanos en la comprensión de la historia de la iglesia en este mundo. Señor, denos sabiduría, denos gracia, dependemos de usted, a usted me someto, me rindo, que sean sus pensamientos predominando sobre los nuestros, guiándonos a toda verdad, haciéndonos crecer en la comprensión de aquellas cosas que debemos comprender en este tiempo. Ayúdenos, en sus manos ponemos, encomendamos, Señor, esta lección. En el nombre de Jesús nuestro Señor y le damos gracias. Amén. Bien, el periodo de la época moderna. Nos vamos a apoyar en una presentación. Ahí está. Como dice ahí, la iglesia moderna abarca de los siglos XVII al XX. Parte con la paz de Westfalia en 1648. Fue un acuerdo de paz que puso fin a una de las llamadas guerras religiosas, la Guerra de los 30 años, y aquí vemos que en ella se determinó asuntos tan importantes como la autonomía de Francia. Ya el imperio no iba a tratar de imponerse sobre este territorio que está en el centro de Europa, Francia. También se le dio independencia a territorios más pequeños, como aparece acá al final, Holanda. También recibieron su independencia. Estamos dando las principales características de la paz de Westfalia, con la que se pone fin a la guerra de los 30 años, y para nosotros comienza el periodo de la Iglesia moderna. Otro elemento sería que Suecia emerge como la mayor potencia de Europa del Norte. También hay una mayor independencia respecto del, ¿qué es esta sigla? SIRG, Sacro Imperio Romano Germánico, del que hablamos en el video anterior. La paz de Westfalia permitió que las naciones europeas obtuvieran un mayor grado de independencia respecto a este imperio católico, hegemónico, monolítico, impositivo. eh, Europa empezó a asegurar su futuro como una Europa moderna, con estados fuertes, y en gran medida lo que aportó a esta independencia fue la reforma. Ya no había una religión hegemónica, ahora había alternativa reconocida, validada, como eran las iglesias reformadas, porque desde nuestros orígenes como evangélicos no somos parte de una sola organización, sino que cada territorio procuraba tener su iglesia. Por eso que aquí el cuarto punto dice mayor libertad religiosa, con una frase en latín que dice eius regio cuius religio. Cada región, su religión. Eso está declarando la paz de Westfalia. Está reconociendo que cada territorio puede tener su religión. Por eso que hasta el día de hoy los evangélicos no somos hegemónicos, no somos o no aspiramos a una sola organización religiosa. Algunos quizás erradamente, porque no reconocen nuestra historia, nuestras raíces, eh, aspiran a que tuviéramos una sola iglesia unida, una sola voz oficial, una sola forma de hacer iglesia, pero en realidad, desde estos antecedentes que estamos viendo en esta diapositiva, vemos que el concepto moderno, avanzado, de cómo la religión se incorpora a la vida social y política de un país es con libertad religiosa. Es
con reconocimiento que cada territorio puede expresar su fe como mejor le acomode. Y aún en cada territorio pueden haber diferencias, pero los pueblos tienen autonomía para ejercer la fe a su manera. Son principios muy modernos respecto a la religión que están amparados, basados también en lo que fue el trabajo de las iglesias reformadas. Bien, vamos a avanzar. Este video espero que sea muy preciso, por lo tanto no voy a hablar del conde von Zinzendorf, pero son personajes importantes, líderes evangélicos en Europa que marcaron la historia, aportaron al avance de la fe. Y así como está este conde, también está John Wesley, que es más conocido para nosotros porque de ahí salieron todas las iglesias metodistas. Y a la larga, el metodismo se entronca, se relaciona directamente con el surgimiento del pentecostalismo. Pero eso es un tema que podemos hablar después. Pero es importante la figura de John Wesley, siendo que era un sacerdote anglicano, pero él inició un movimiento vigoroso denominado el metodismo y que se transformó en una gran denominación, especialmente en Norteamérica. Otro personaje destacado es Robert Raikes, el fundador de las escuelas dominicales. Ojo con los años, todos estos personajes que estamos nombrando son de la época moderna. Como decíamos al comienzo, en la primera diapositiva, desde el siglo XVII, eso es 1600 y tanto, el siglo XX. Por lo tanto, aquí el conde Zinzendorf del 1700, después John Wesley también del 1703, Robert Raikes de 1736, ya decía el fundador de las escuelas dominicales, en un contexto en que en Inglaterra, bueno, en todos los países de Europa no existía la educación pública gratuita, solamente existía la educación privada para niños de la aristocracia, para los hijos de la nobleza. Los niños comunes y corrientes, la gran masa de la población no tenía acceso a la educación, y ya que estaban en pleno periodo aquí, en la vida de Robert Raikes, Inglaterra se encuentra en pleno periodo de revolución industrial, un elemento muy de la época moderna, la revolución industrial. Tanta población se está incorporando como fuerza laboral a las industrias, a las fábricas. Hay muchos niños que quedan abandonados a su suerte durante todo el día. Y este periodista inglés, Robert Raikes, decidió abrir en las iglesias escuelas donde reciben alimentación y también aprenden la escritura. Como dice acá, fue tan exitoso este trabajo, este proyecto, le llamaría yo misionero, que llegaron a tener 1 millón de niños a la semana en las distintas escuelas dominicales. Tremendo trabajo que marcó en gran manera la historia de los estados de Inglaterra y sí, indirectamente a la larga también de los Estados Unidos y de todos los países donde esta práctica se masificó, las escuelas dominicales. Un concepto también muy moderno, educar a los niños. La mentalidad no moderna, la mentalidad arcaica, retrógrada, reaccionaria. ¿Para qué educar a los niños? ¿Para qué? Es normal que se mueran a temprana edad, a altas tasas de mortalidad infantil. ¿Para qué educar al vulgo? Pensarían ciertas mentes en esa época, pero mentes visionarias como la de Raikes dice, tenemos que llevar la educación a estos niños, porque ¿cómo van a aprender a conocer a Dios? ¿De qué sirve que la Biblia se traduzca si ellos no aprenden a leer y escribir? Si ellos no aprenden a comunicarse mejor, a tener una vida con una proyección un poco más saludable, más equilibrada.
Así que ahí tenemos este tercer caso. Otro hombre destacado, saltó esto, también es importante, pero ya que estamos hablando de figuras, Guillermo Carey, también inglés, un, un obrero, un zapatero, pero que asumió su llamado a la India y es considerado el padre de las misiones modernas. Interesante, porque siendo un zapatero, fue un gran pionero en la traducción, principalmente de la Biblia, a los idiomas que hay en India. Por lo tanto, siendo un hombre sencillo, pero tuvo un gran aprendizaje, un gran desarrollo de sus capacidades, hizo una labor misionera tan encomiable, tan dedicada, que también a la larga tuvo gran efecto en ese gran país llamado India. De esto específicamente de lo que quiero hablar hoy, la iglesia moderna. Bueno, los 4 personajes que mencioné son expresión de esta iglesia que se proyecta, que avanza, que rompe esquemas que en la época muchos ni siquiera se han cuestionado, pero ellos no solo piensan de una manera más avanzada, sino que llevan a cabo iniciativas que van cambiando la sociedad, la forma de vida, eh, la forma de la religión, de ejercer también el evangelismo. La cultura va cambiando con ellos. En el periodo de la Iglesia moderna, aquí estamos precisando ya no solo los siglos, los años, desde 1648 hasta el año en que termina la Segunda Guerra Mundial, 1945. Por lo tanto, ustedes ya se podrían preguntar si el periodo moderno terminó. ¿En qué periodo estamos ahora? A veces nos hemos quedado con el nombre de moderno para todo lo que consideramos novedoso, innovador, pero ya no estamos en la época moderna. Estamos en la época postmoderna. En otro momento podríamos explicarla más a fondo, pero definitivamente estamos en otra época diferente a lo que fue la época moderna. Las características de este periodo, de la iglesia en este periodo, es que se consolidan las denominaciones, para nosotros hoy día le llaman denominaciones históricas. A mí no me gusta esa denominación, ese apelativo, porque todas las iglesias tienen historia, todas somos iglesias históricas, pero se refiere a que son antiguas, que vienen desde estos siglos, denominaciones como la bautista, metodista, presbiteriana, menonita y cuáquero, se consolidan, se establecen. El periodo de la iglesia moderna tiene su epicentro en el hemisferio norte, América Latina, América del Sur, África, Asia, no figuran, tienen iglesia, tienen misiones dentro de sus territorios, pero no son tan relevantes como estos países de Europa, el hemisferio norte y Norteamérica, también del hemisferio norte. Allá está el centro, en torno al Atlántico del hemisferio norte. Norteamérica y Europa occidental principalmente. Esto creo que en un momento lo vamos a entender más, pero voy a avanzar aquí. En este periodo se promueven las misiones foráneas. Desde esos países, estamos considerando de Europa occidental y de Norteamérica, se promueven las misiones modernas. ¿Mm? Las misiones donde de esos países más desarrollados y que están también en la vanguardia económica, liderando el comercio mundial, se envían misioneros a estos territorios del hemisferio sur normalmente. Hay una identificación creciente con la civilización, el progreso y el racionalismo. Esto es muy determinante. El concepto moderno se refiere
a ser civilizado, desarrollado, progresar, no quedarse estancado. Por ahí mencioné que Europa y Norteamérica también está viviendo la revolución industrial. Después de inventar la máquina a vapor, inventaron el ferrocarril a vapor. Por lo tanto, ahora podían unir grandes distancias dentro de los territorios con este invento desarrollado en Europa para comerciar los productos y también para trasladar población de un lugar a otro en una velocidad que rompe todos los parámetros acostumbrados en esa época. Por lo tanto, ver pasar los trenes es un sinónimo, pero máximo apoteósico de modernidad, de desarrollo, de progreso, de logro, gracias a la razón humana. Por eso dice al final racionalismo. Es la época del racionalismo. Hay una confianza humana en estas capacidades intelectuales porque por ellas se está desarrollando la ciencia, la tecnología, la revolución industrial, como decía, las máquinas, se van incorporando máquinas a las fábricas y en vez de demorarse tantos días en producir, ahora en horas se produce gran cantidad para comerciar con los distintos territorios. Y ahí nuevamente es más importante estos medios de transporte, el barco a vapor, ya no es a vela, ni menos a remo, barco a vapor, ferrocarril, va a ser a vapor, después va a ser a carbón, una época también muy contaminadora porque se explota mucho estos combustibles fósiles, luego va a venir el petróleo, pero que partiendo por el carbón piedra que se usaba en aquel tiempo, contaminaba muchísimo eh, la atmósfera, el aire, ¿verdad? Entonces, hay una confianza en la razón humana, en el progreso que se va logrando, pero todavía no son conscientes como somos conscientes ahora en esta época posmoderna de las consecuencias destructivas hacia la naturaleza, contaminantes de la industria humana. ¿Mm? No tenían un concepto como hoy de desarrollo sustentable, para nada. Arrasaban nomás. El concepto de progreso era tan poderoso que era justificación suficiente para arrasar con todo lo que hubiera en el camino y bueno, eran los costos del progreso. De ahí viene esa idea, porque no se sopesaban las consecuencias que hoy día nosotros tenemos que, ¿verdad?, sufrir de tantos años de contaminación, de, de destrucción del entorno natural. Ahora, es muy interesante entender que la iglesia de esa época, en Europa y en Norteamérica, continúa esa mentalidad, la replica, la mantiene. Son pocos los que, estando en esa época, son más visionarios o más sensibles a la realidad y tienen más cuidado. Un Robert Reich, que tomó a los niños que la misma industria dejaba ahí botados a su suerte todo el día. Además que se trabajaba sin descanso, no había día de descanso en esa época. Entonces, hubo pocas personas que tuvieron una mente más avanzada, más sensible a las consecuencias. Pero la iglesia, en gran medida, al ser moderna, mantiene esos ideales que son premisas equivocadas, como que solo por la razón humana, por mucho que digamos Dios nos dio esta razón, vamos a lograr todo lo que nos propongamos, era una premisa errada, era un enfoque equivocado. El progreso también no se mide solo por logros materiales. Claro, hasta hoy hay mucha gente que le cuesta entender esto o no lo entiende, pero en ese tiempo era más fuerte esta forma de pensar. O también este concepto de civilización, los civilizados somos los que estamos con la revolución industrial, viviéndola, desarrollándonos, enriqueciendo nuestras sociedades, viviendo mejor, aún abriendo más escuelas, más hospitales, más orfanatos. Nosotros somos los civilizados, pero todos los demás países de por allá de Latinoamérica, de África y de Asia son subdesarrollados, son incivilizados, son bárbaros. Así se miraba aún desde las misiones, en algunos casos, no todos,
yo no me atrevo a pensar que Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, ese zapatero inglés que se fue de misionero a India, pensaría así. No, yo no lo creo. Pero en general, muchas misiones se hicieron con esta concepción de somos los civilizados, estos son los incivilizados que debemos cristianizar para ayudarle a ser como nosotros. Era un concepto de colonización, como hoy día algunos también estudiosos y teólogos están denunciando la mentalidad colonizadora que también avasallaba, pasaba por encima. Y tristemente, las iglesias evangélicas, no quiero generalizar, no quiero decir que todas, pero muchas, es bien difícil saber en qué porcentaje, pero era una tendencia también que se dejaban llevar por estos ideales equivocados y por esta imposición de la cultura de ellos a los otros pueblos, no reconociendo la cultura, no, por ejemplo, nosotros sabemos que si cualquiera fuera llamado de misiones a un pueblo africano, para hacer buenas misiones, debe aprender a hablar el idioma de ese pueblo africano. Es lo mínimo. Y en todos los aspectos que pueda, eh, asimilarse a la cultura a la que le está predicando. Esa es la forma de hacer misiones. Pero en aquel tiempo, los que no lo hacían bien solamente procuraban enseñarles su idioma de estos misioneros a quienes están evangelizando y por lo tanto, junto con su idioma, toda su cultura, su forma de vestir, su forma de cantar, de alabar a Dios, de los libros que tienen que leer, todo era una, un proceso de aculturación. Por lo tanto, la iglesia moderna, por un lado, está muy bien que se promovieran las misiones desde esos países del hemisferio norte. Sin duda que muchos fueron una gran bendición y así como yo di algunos nombres, podríamos descubrir otros más, pero también podríamos hacer el trabajo inverso de descubrir misiones que eran solo colonización, imposición de su forma de vida, de sus creencias. Quizás no fue tan despiadada como la colonización hispano-católica, ¿ah? Que a muchos indígenas los masacró, al que no obedecía lo mataban, los torturaban también. ¿Se acuerdan de Caupolicán? Aunque no haya sido por cosas religiosas, pero ¿se acuerdan de Caupolicán que lo sentaron en la pica? Así murió. O Galvarino que le cortaron las manos, una tortura espantosa. Entonces, una falta de consideración de los que se dicen cristianos hacia los pueblos que deberían haber evangelizado con amor, con paciencia, con perseverancia. Bueno, la iglesia moderna no, las iglesias evangélicas modernas que mandaron a sus misioneros no los mandaban con ejército, como era la conquista española algunos años antes acá a América, pero, pero sí era imposición y mucha dominación económica también. Así que ojo con eso, porque también debemos en este aspecto desarrollar un sentido crítico, conocer nuestra historia desde este sentido crítico. Hay cosas hermosas, maravillosas que debemos elogiar y hay otras que debemos lamentarnos cómo pudieron hacerlo así, cómo se decían cristianos, hicieron cosas como esas. ¿Sabían ustedes que al cumplirse 100 años de la Revolución Francesa, en 1889, se inauguró la Torre Eiffel? Se hizo una gran feria, como una feria internacional, donde los países mostraban elementos propios de sus territorios, allá en París. Y a los europeos no se le ocurrió nada mejor que abrir en esa feria zoológicos humanos, donde se llevaron indígenas de distintas partes del mundo, incluso de Chile, mapuches, onas, yaganes, y que los ponían como en zoológico para que la gente se sorprendiera de sus formas de vida,
y los veían como animales, porque un incivilizado, un bárbaro, como le llamaban, era semejante a los animales, entonces era la curiosidad. Y yo digo, ¿qué 100 años de la Revolución Francesa si la revolución se supone que era los ideales de igualdad, fraternidad y libertad? Y ahí no había ninguno de esos tres valores que se supone que estaban celebrando los franceses para con estos pueblos indígenas a los que escarnecían en esos lugares y muchos iban muriendo en las peores condiciones, con angustia, con enfermedades, con hambre, en esos zoológicos humanos. Les invito a que pueden buscar en YouTube o en distintas fuentes sobre esa dramática situación que muchos sufrieron. Y por eso que hay muchos pueblos indígenas de los que quedan hoy en día que tienen, queridos hermanos, una actitud de rechazo hacia el cristianismo, porque aunque nosotros no seamos así, parte de nuestra historia tiene esto, esa colonización de imposición, de sometimiento cultural, de falta de respeto al que se supone que se quiere evangelizar, en ese caso a los pueblos indígenas o mestizos también. Entonces el concepto de superioridad que tenía la iglesia moderna con su racionalismo, fíjense que lo mantuvo después cuando surge el pentecostalismo a comienzos del siglo XX, lo mantienen esas iglesias metodistas, ya no eran como en el tiempo de Wesley, metodista, presbiteriana, luterana, anglicana, bautista, que hasta el día de hoy son como eh, orgullosas de su tradición, de su raigambre europea, de sus orígenes europeos. Quizás todavía les queda un dejo de superioridad respecto a las iglesias pentecostales, que sabemos, por la gracia de Dios, que fueron la masificación del evangelio hacia las masas populares, hacia el bajo pueblo, hacia los más postergados, hacia esos mismos descendientes de indígenas, de mestizos, obreros, campesinos, gente sencilla, modesta, pero que creyó en el evangelio, pero de una forma nueva. No era el formato cultural de las iglesias tradicionales. Pero bueno, ese será tema de otra clase. Hasta aquí tiro entonces algunas pinceladas de lo que fue la iglesia moderna. Creo que en cantidad de tiempo es suficiente, así que espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. Un abrazo, hasta la próxima.